Ok, segunda sesión, imagen de Dios y programa ético. El ser humano y su lugar en el mundo. Son títulos inventados por su profesor. Ok, Confesión de Fe de Westminster, capítulo 4, párrafo 2. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con alma racional e inmortal, dotado de conocimiento. Esas palabras son importantes. Conocimiento, rectitud y santidad verdadera a la imagen de Dios, teniendo la ley de Dios escrita en su corazón y capacitado para cumplirla. Sin embargo, con la posibilidad de que la transgrediera, dejado a su libre albedrío, que era mutable. Además de esta ley escrita en su corazón, recibieron o recibió el mandato de no comer del árbol de la ciencia o conocimiento del bien y del mal. Esa traducción es a little bit strange. Ciencia o conocimiento del bien y del mal. Y mientras guardaron este mandamiento fueron felices, gozando o disfrutando de comunión con Dios y teniendo dominio sobre las criaturas. Lenguaje familiar, yo creo. Salmo 40, versículo 8 dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, porque tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Autorrealización de la criatura consciente, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la antropología o específicamente de la imagen de Dios. ¿Qué significa esa terminología? Generalmente la antropología, si puedo usar la palabra moderna o contemporánea, moderna, y voy a usar también esta palabra antropología secular, adopta un enfoque, otra palabra problemática, científico. Bueno, eso más o menos significa que la antropología busca una definición perfecta que captura la esencia del ser humano. Eso es, como la lista de ingredientes en, la caja del cereal o whatever it is. Los ingredientes esenciales, una definición del ser humano cerrado. Listo. Y eso no es de todo malo, pero podemos, adoptando nuestro enfoque teológico, podemos eh, aumentar un poco esa perspectiva. La antropología moderna secular examina el ser humano como una entidad ahistórica, ahistórica. Tradicionalmente no es esa examinación científica, otra vez busca una definición, pero no puede incorporar siempre el significado de la experiencia. Busca su esencia, busca la esencia del ser humano o busca una simple definición que explica todo lo que es ser un ser humano. O explica también todo lo que hace la actividad del ser humano. Otra vez, mediante una definición breve y precisa, la antropología busca capturar efectivamente todo el ser humano, todo lo que es, todo lo que puede ser. No es de todo malo, pero tiene sus debilidades, limitaciones. Génesis, al mismo tiempo, o el otro lado, Génesis cuenta la historia de la creación y la historia del ser humano y la historia de su experiencia. Tiene una esencia, provee una definición del ser humano, pero también nos cuenta, nos relata su experiencia. Y sabemos cuando Pablo usa el lenguaje de naturaleza caída. Eso significa que la naturaleza del ser humano también no va a bailar. La naturaleza del ser humano, la conciencia del ser humano
es afectada profundamente por la experiencia. Esencia sí, definición sí, pero el ser humano se define, incluso se define en términos de su experiencia, básicamente, más básicamente, en términos de esa secuencia de creación, caída y la presencia de una oferta de gracia de redención. Bueno, imagen de Dios es un concepto o término, puede ser extraño o misterioso, y hay muchas teorías, muchas ideas sobre lo que significa ese título, imagen de Dios. Y opciones infinitas. La más común se observa en esa definición de la Confesión de Fe de Westminster 4, esas palabras conocimiento, rectitud y santidad. Esas palabras vienen de Colosenses 3 y Efesios 4. Colosenses 3 y Efesios 4 hablan de la reconstrucción, renovación del ser humano según la imagen de Dios. Entonces la lógica es que si el ser humano, si el pecador es renovado, si la imagen de Dios es renovado en conocimiento, rectitud y santidad, eso significa que fue creado, o la definición de la imagen de Dios es que el ser humano fue creado con conocimiento, rectitud y santidad verdadera. Esa es la idea. Una lógica al revés de la soteriología. Son palabras muy importantes, eso ayuda mucho, pero realmente captura muy poco de la esencia de la imagen de Dios. Otra vez, es esencia y no experiencia, en primer lugar. Entonces nosotros buscamos una interpretación de esa terminología, imagen de Dios, más amplia. Y como mencionamos, debemos tomar en cuenta todo el capítulo, todo el primer capítulo de Génesis. No podemos leer versículos 26, 27, 28 fuera de su contexto. Como vieron, como observamos, esos versículos se presentan como la culminación, como como, no sé cómo se dice, como la culminación de toda la actividad creativa de Dios. Incluso toma prestado el lenguaje de todo el capítulo, del dominio que habían recibido los animales, ahora es entregado en las manos del portador de la imagen. Entonces, todo como, otra vez como una ola, llegando a esa conclusión, esa culminación, la apariencia, la llegada, la creación, no del animal más rápido o del portador de la imagen de Dios, la representación, si puedo usar la palabra, la encarnación de la presencia de Dios en la tierra. Una manifestación muy especial, especializada de la gloria, del poder, sabiduría y bondad de Dios en esa criatura, en el portador de su imagen. En ese sentido, el ser humano es la corona de la creación y por lo cual es la sumación a la culminación de la manifestación de la gloria de Dios. ¿O no? Eso es lo que significa. Ya. Ok, voy a leer, vamos a leer, o tal vez yo solo voy a leer Salmo 8, que realmente es un ensayo breve sobre el ser humano como dónde se encuentra en la creación. El ser humano y su lugar en el mundo. El Salmo 8 es un ensayo perfecto sobre quién es el ser humano como una criatura consciente de dónde Dios lo ha colocado en la creación. Eso es lo más increíble del Salmo 8. No es simplemente un ensayo o una explicación, pero es una autoexaminación, es una celebración del ser humano, de él mismo. Celebra conscientemente su ubicación um, en la creación. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos.
celebración, otra vez, esa es su respuesta, o reacción a la manifestación de la gloria, ¿no? Verbalmente, conscientemente, reconociendo. Es como los Salmos 19, no es simplemente una descripción del mundo. Decir en Salmo 19 que los cielos cuentan constantemente la gloria de Dios. Es el reconocimiento del ser humano, de la criatura consciente del hecho de que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es una confesión, es un reconocimiento, no simplemente un hecho así declarado abstractamente. Es la confesión del pueblo de Dios. Y en ese momento, el autor, supuestamente David, oh Señor, Señor nuestro, hablando de parte de todo el pueblo de Dios, como representante, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en todo, y su nombre significa su autopresencia, su autorrevelación, ¿no? Mucho gusto, me llamo Nate, por ese nombre soy conocido y llevo mucho baggage, let me tell you. Pero es mi autopresentación, es como ese nombre representa todo lo que es esa persona, su su reputación. Nope, no voy a bailar. El Señor, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Y el nombre otra vez representando todo lo que Dios se ha dado, se ha enseñado sobre sí mismo en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza. La ironía de establecer su poder mediante niños, right? Por causa de tus adversarios, a pesar de ellos, ¿no? Para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, ok, ahora contemplando las obras de Dios, ahora contemplando lo maravilloso que es la manifestación de la gloria, etcétera, right? Contemplándolo. Cuando veo, muy explícito esa meditación. Es como un journal. Wow, cuando pienso en... Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, pues, supuestamente pensando en Génesis 1, right? Que tú has establecido. Y establecer es crear, ordenar. Que tú has establecido, fundado. Digo, anyway, acá dice digo, no sé si tienen esa palabra, digo, pero anyway, dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Entonces, inmediatamente en la contemplación de la gloria de Dios, se da cuenta de lo pequeño, de ¿cómo se dice? The insignificance, de insignificante, you know. Inmediatamente se siente muy pequeño ante la gloria de Dios, ¿no? Exactamente como Romanos 11:36. Wow, de Él, para Él, from Him, through Him, and to Him, yeah, whatever it is. Wow, toda la gloria, may God be praised. Exactamente la misma reacción. ¿Qué es el hombre para que de Él te acuerdes y el Hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho. Muy interesante, es como una confesión de, yo no merezco, como ser humano, yo no merezco tu atención, tu protección, pero he recibido aún más. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad, portador de la imagen de Dios. Tiene una gloria, tiene una majestad derivada, derivada. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Dominio puesto en sus manos, right? Todo lo que has puesto, todo lo has puesto bajo sus pies, que es lenguaje figurativo por su posición de poder, de dominio sobre la creación.
ovejas y bueyes, todos ellos y también las bestias de campo, Génesis 1, lenguaje de Génesis 1. Otra vez, es una interpretación de Génesis 1, desde la perspectiva de él que fue creado en versículo 27. Em, Ovejas y bueyes, todos, y también las bestias del campo y las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Y versículo 9 otra vez, Romanos 11:36 termina adorando a Dios. Oh Señor, Señor, ¿por qué termina así? Porque no hay otra explicación. ¿Por qué creó Dios el mundo? No hay explicación por el dominio, por la gloria derivada que hemos recibido. No hay explicación que sea glorificado nuestro Dios. Esa es la única reacción, porque no podemos dominar, no podemos conquistar la lógica de la creación, tampoco de nuestra naturaleza, nuestra propia constitución. Cuenta la gloria de Dios. La única reacción correcta es adoración. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. La manifestación. Yo me manifiesto, me llamo Nate, me he manifestado. Dios se ha manifestado. Figurativamente ha dado su nombre. Darse a conocer es pronunciar su nombre. Entonces, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ok, lo maravilloso que es el ser humano, obviamente el tema del Salmo 8, pero es un maravillo derivado, una gloria derivada. Um, y el ser humano, muy interesante, para así decirlo, el ser humano implica a Dios, implica a Dios. Cuando piensa en sí mismo, inmediatamente su propia constitución, existencia, su posición en la creación se refiere al creador y el misterio de la creación, el misterio de la existencia del mundo. Se refiere en su apariencia, en su posición en la creación al Dios creador. Génesis 1:28. Génesis 1:28 muestra el hecho de que el ser humano, esto es muy interesante, que hablando de esencia e experiencia, de definición y de descripción de secuencia histórica. Génesis 1:28 muestra el hecho de que el ser humano no solamente es la imagen de Dios en el sentido definicional, en términos de su esencia, sino que ser la imagen de Dios tiene que ser la imagen de Dios también en cómo funciona, en lo que hace. Nos- no es que simplemente somos la imagen de Dios, tenemos también que en inglés podemos decir image como verbo o figurar, representar a Dios. El ser humano es imagen de Dios y esa bendición de Dios en 1:28 es que el ser humano figure o represente a Dios activamente. Activar, o no, no sé cómo puedo decirlo, iniciar, como la actividad de ser activamente la imagen de Dios. Entonces, ese versículo es comúnmente conocido como el mandato cultural. Yo creo que posiblemente saben. Génesis 1:28, el mandato cultural. Como cada 5 minutos va a reaparecer ese término en este curso. Pero hay que reconocer que este versículo no es meramente un mandato. De hecho, no es un mandato para nada, es una bendición. Es una invitación. Mejor que una invitación es una bendición. Um, pero el punto es que no es un mandato o una palabra arbitraria. Otra vez,
¿Vieron ya la diferencia entre leer 1:26, 27 y 28 en el contexto de todo el capítulo? Pero sacar esos versículos de su contexto de todo el capítulo, de repente los términos no tienen significado. ¿Qué significa imagen de Dios? Bueno, si no has leído la semana de creación, no tiene sentido. Obviamente, inevitablemente, busca una te va a encontrar buscando una definición como una esencia, los ingredientes o whatever. Pero realmente no es que no podemos encontrar la palabra perfecta, es que tenemos demasiada palabra para describir a esa criatura que ha aparecido así, como la culminación de toda la actividad creativa de Dios. Las palabras son demasiadas. Entonces hay que reconocer que este versículo no es meramente un mandato o no es arbitrario. Entonces voy a plantear la pregunta siguiente. ¿Qué significa? ¿Qué significa que la palabra, esa palabra de 1:28, que da vida o que inicia la cultura humana, el mandato cultural, es específicamente la activación de la imagen? Es la activación de la imagen. Eh, Se ve en la relación o hay una redundancia en los términos que aparecen en 28, 1:28 y 1:26 y 1:27. Sorry, sí puedo. Ok, ok, cool. Well, anyway, primeramente voy a leer 1:26 27, y 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Y qué significa? Conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué significa? Y ejerza dominio. Eso es lo que significa. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y entonces creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen suya, imagen de Dios lo creó, varón y hembra, más información, varón y hembra, pero no puede ser sorprendente porque observa, incluso los árboles se reproducen, ¿no? Y los animales también se reproducen. Entonces ese es el mecanismo para la reproducción del ser humano, de la imagen de Dios. Varón y hembra los creó. Y si se pueden creer, algunos han dicho que cada uno fue creado varón y hembra, una teoría entre otras. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos, lenguaje muy familiar, right? Y multiplicado. Y esa es la palabra, ¿ok? La pregunta se trata de ese versículo. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados. Entonces, 28 es la activación de 26 y 27. Y 26 y 27 siendo entendidos a la luz de todo el capítulo 1. Ok, la pregunta. ¿Qué significa que esa palabra que da vida o que efectivamente inicia la cultura humana es específicamente la activación de la imagen? Eso es la respuesta que significa que la voluntad de Dios o el diseño de Dios, recuerden que fue creado con la ley de Dios escrita en su corazón. Y después para también recibir esa ley desde afuera, de la prohibición de 2:17. Pero fue creado con la ley de Dios escrita en su corazón. Entonces la voluntad y el diseño de Dios constituyen el programa de la vida del ser humano, o el programa de la vida, su deber, su programa es cumplir con la ley, con el diseño de Dios, o realizar su propia naturaleza, entendiendo o consciente del hecho de que ese diseño, mi propia constitución, es obra de Dios.
llevando a su conclusión, llevando a su florecimiento una obra de Dios. Dios ha puesto en nuestras manos nuestra propia constitución para ver qué es lo que vamos a hacer con ella, right? La voluntad de Dios o el programa de la vida del ser humano es que se realice como diseñado, como criatura de Dios, como portador de la imagen de Dios. Específicamente, tiene que, o es invitado o bendecido a que glorifique a Dios de dos maneras, disfrutando de lo que Dios ha creado, de todo lo que Dios ha creado. Eso es simple, tomando un café, comiendo whatever, la playa, I don't know, lo que sea, aprovechando de todo lo que Dios, de la creación, en gratitud, consciente del hecho de que todo es creado por Dios y puesto acá para el disfrute del portador de su imagen. Eso significa disfrutar de Dios disfrutando de sus obras. Es un disfrute de Dios indirecto, indirecto, disfrutar de Dios disfrutando de sus obras. Y el segundo aspecto es la adoración directa a Dios, dirigiendo nuestra atención a Él directamente, conscientemente, adorándolo, diciendo directamente de Dios, te adoro. Ok, aparece en ese sentido, o siguiendo esa línea de lógica teológica, una profunda, si puedo decir, una profunda antropología bíblica que incluye tanto la definición del ser humano como su programa para su historia, para su actividad, la secuencia histórica de su vida, qué es lo que debe hacer. Voy a tomar prestadas unas palabras de Gerardus Voss. Big surprise, right? Voss siempre aparece al lado de su estudiante Ventil. Em, Voss habló de lo que él llamó el principio representativo. El principio representativo. Son palabras muy sofisticadas, por eso me encantan esas palabras, porque suena muy, usando esas palabras uno puede presentarse como muy, yo soy estudiante en el seminario de Westminster, haciendo mi maestría en teología, yo tengo doctorado, por eso hablo así, principio de representación o de representativo. Son palabras poco entendidos en la cultura en general. No, I'm just kidding, Ochi. Pero esos términos, aunque son extraños, son muy eficientes. Eso es el punto, son muy eficientes y captura una idea importante. Principio de representación o principio representativo. Representativo. El fin principal del ser humano tiene que ser la cultivación de la imagen de Dios. El fin principal del ser humano tiene que ser la cultivación de la imagen o la cultivación de la manifestación de su gloria en su propia constitución. Y no solamente la gloria, no solamente la cultivación de la gloria de Dios, de la gloria del Creador en las cosas que Él ha creado, generalmente, pero específicamente la cultivación de la gloria de Dios donde brilla más en el ser humano, en el ser humano. Ese principio representativo es la idea, otra vez, de que el fin principal del ser humano tiene que ser la cultivación de su origen, de los principios de su propia constitución, de la imagen de Dios, de la manifestación de la gloria de Dios, de la gloria de su poder, sabiduría y bondad.
¿Y dónde en la creación? Esa es la pregunta. ¿Dónde en la creación se encuentra esa manifestación más intensa? En la imagen de Dios, en el ser humano. Esa es como the shock de Salmo 8. Observa todo lo que Dios creó y se da cuenta, wow, ¿y yo quién soy? Es como una confusión doxológica, porque en ese momento se da cuenta de la importancia absurda del ser humano. El mismo hombre va a decir, yo soy gusano y no hombre. El mismo autor. Sí, sí. De hecho, la estructura de Salmo 8 es quiástica, empieza y termina con la misma idea, la gloria de Dios, y justo al centro está el hombre, dice como hecho un poco menor que los ángeles, pero luego dice, y le coronaste de gloria y de honra. Oh, cool. Yeah. Excelente. Ya, me gusta, me gusta. ¿Entendieron? ¿Qué digo? Quiástica. Ya, ya. Quiere resaltar en este caso el hombre como creado, creado para la gloria de Dios, pero creado por Dios, pero creado para la gloria de Dios. Ujú. La estructura como está en Ya, ya. Entonces, ¿qué significa si aparece así como esa estructura? ¿Cuál sería la implicación? bajo, Ya, ya, para ya. el Salmo. Es arte, man. Es arte. Es poesía. Usando todo ¿cómo se dice? El técnico de. Ya, 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 ya. Excelente. Ya, me gusta, me gusta. Ok. 5 puntos. 10 puntos. Me gustó. Entonces, la implicación, para decirlo de otra manera, es el ser humano mismo es proyecto número uno. El ser humano mismo es proyecto número uno en la glorificación de Dios. No es su preocupación primera, ¿no? O primaria. Dios es. Pero como en cuanto a el programa de su vida, el ser humano mismo es proyecto número o responsabilidad número uno. Dirigirse en la cultivación o la manifestación activa de la gloria de Dios. Y mira, un filósofo, cualquier persona secular puede usar exactamente la misma palabra. Mi prioridad, you know, yo soy mi primera preocupación. Pero tras nuestra confesión de la prioridad del cultivo, etcétera, etcétera, aparece Salmo 8. Y esa antropología, toda la gloria del ser humano es una gloria derivada que refleja constantemente. Entonces yo soy mi propia prioridad porque he recibido mi persona como una responsabilidad, como parte de mi rol en esta tierra en la manifestación activa, una manifestación autobiográfica, efectivamente, de la gloria del poder de Dios, el poder creativo de Dios. Entonces, el ser humano es el proyecto número uno, o sea, la responsabilidad número uno para el ser humano. De hecho, desde otra perspectiva, en todo lo que hace, fundamentalmente o irreduciblemente lo que hace es figurar o representar a Dios mediante su propia piedad interna, buscando siempre una manifestación y un disfrute de la gloria de Dios. El ser humano, entonces, es un organismo
cuyo principal de desarrollo y actividad es Dios figurado o representado. Cornelius Van Til dice que el programa del ser humano es querer la voluntad de Dios o desear conscientemente, desear que la voluntad de Dios sea su propia voluntad. Y fue creado con esa ley, la voluntad expresada, la ley de Dios escrita en su corazón. Es una antropología orgánica, todo conectado y profunda en su apariencia, es imagen de Dios y tiene la voluntad de Dios escrita, no verbalmente, pero escrita de alguna forma en su propio corazón, en el lugar más profundo de su ser. Y es una bendición que cultive, que expresa, que disfrute de la expresión de esa ley escrita en su corazón. Querer la voluntad de Dios suena mejor en inglés. No, suena igual de extraño. Will to will the will of God. Will to will the will of God. Querer la voluntad de Dios. O desear que la voluntad de Dios sea su propia voluntad. Entonces la culminación del ser humano es la culminación, su programa del ser humano es la aproximación máxima a nivel de la criatura de Dios. Esa es la perfección de su rol como imagen. O en otras palabras, es su programa como portador de la imagen de Dios. Entonces la imagen de Dios es tanto definición como bendición, como programa, como proceso. Y realmente no tenemos, en ese momento, en capítulo 1, no sabemos a dónde va a llegar. Entonces es un inicio, no una conclusión. Yo creo que Dios mediante vamos a explorar mañana esa idea de a dónde íbamos. En cuanto a la activación de 1.27, a dónde íbamos desde ese inicio de la cultura humana. Um, Quiero revisar esa idea de la glorificación de Dios en dos aspectos, una vez más. Entonces hay en ese programa de la activación o cultivación de la imagen de Dios, de la manifestación de su gloria, etcétera, podemos distinguir dos aspectos, indirecto y directo. Y se encuentra mucha literatura calvinista, neocalvinista especialmente, y el vocabulario puede ser diferente, pero generalmente podemos hablar de indirecto y directo glorificación de Dios. Directa glorificación e indirecta. Ah, Indirecto incluye la cultivación consciente del ser humano, esa cultivación del yo, digamos. Incluye también la cultivación de toda la creación. Encontramos en mucha de la literatura esa idea de la cultivación de la creación, pero yo creo que es muy importante comenzar con el ser humano, con él mismo, con el yo, para entender que la cultivación de toda la creación a su alrededor realmente es una cultivación de sí como imagen de Dios, en un sentido muy simple. Ha puesto dominio en nuestras manos y ¿cómo se dice? En ese acto de poner el dominio sobre la tierra en las manos del ser humano, efectivamente es la coronación del ser humano. Entonces, cultivar, dominar, etcétera, es expresión de reino. Es un reino derivado, secundario, pero todo es expresión de la imagen. No quiero
no quiero dominar toda la actividad del ser humano en antropología, pero realmente son simplemente múltiples indicaciones o aspectos de la cultivación de la imagen de Dios, de la manifestación de la gloria de Dios. Entonces, cultivación consciente, me mejoro, me cultivo a mí mismo, aprendo, mejoro, etcétera. Cultivación consciente del ser humano y cultivación de toda la tierra, de la creación. Eso es muy simple. Observamos el Salmo 8, el arte de la poesía, la técnica, cómo construyó ese salmo, ese poema. Aprendió el arte del uso de palabras y de la construcción de una poesía, ¿no? Y en ese proceso, ¿no creen que aprendió, no creen que mejoró intelectualmente, ¿no? Uno que ha estudiado la sinfonía de Beethoven sabe mucho sobre la música y después vuelve a escuchar a Guns N' Roses o whatever, escucha con oreja diferente, right? Ahora entiende mejor, o, you know. Entonces, toda esa actividad, lo que sea, también tienes que ser o termina en la cultivación del yo, ¿no? Interdependencia, en otras palabras, entre la cultivación consciente del ser humano y la cultivación de su entorno. Y esa es la glorificación indirecta de Dios o el disfrute indirecto de Dios. También hay disfrute de Dios directo, que es la adoración o el culto. Adoración directo a Dios. Pero todo es adoración o glorificación de Dios. Entonces, el misterio de la existencia del ser humano, el tema de la filosofía existencial o whatever, el misterio de la existencia del ser humano, de su conciencia, de su búsqueda de una, de un propósito para su lucha diaria. Um, Hemos mirado más directamente o intentamente el rostro de Dios, como el Dios personal, autoexistente, que ha dado existencia a todo el mundo, incluso al portador de su imagen, consciente de sí mismo, de su programa, de la ley de Dios escrita en su corazón. Y la lógica de su existencia es la culminación del propósito de su propia naturaleza. Hemos entonces identificado su carga, su deber, la bendición, que es el programa de su vida, la realización del reino de Dios. Entonces, podemos hablar en ese sentido del programa del ser humano como la realización o establecimiento del reino del Rey de Reyes. Soy un rey y mi carga, mi responsabilidad es establecer el reino del Rey de Reyes a su gloria. La cultura es, entre otras palabras, la actividad del ser humano o toda la actividad del ser humano es su cultura. Y hasta este punto terminamos acá esta noche. Hemos identificado las relaciones teológicas que van a construir el contexto de esa actividad. Gracias. Eso es todo para esta noche.